Hola chicas y chicos, empezamos un nuevo día más de actividades. Hoy nos toca desarrollar las actividades correspondientes pues al área de lengua y literatura de nuestro proyecto científico número 7 en esta pues nuestra semana número 3. Veamos qué tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a ver sobre el uso de oraciones impersonales en textos informativos. Recordemos que estamos trabajando con lo que es la escritura, en este caso de la monografía, que tiene que tener como título lo que es el alcoholismo. Vamos a ver este sabías que nos habla que los terremotos se originan por la repentina liberación de la energía de tensión lentamente acumulada en una falla de la corteza terrestre. Ocurren comúnmente en la zona de choque de las placas tectónicas. ¿Por qué ubicados te sabías qué? Porque como es de su conocimiento, pues lo relacionamos siempre con el objetivo de aprendizaje de nuestro proyecto científico, pues el cual nos habla sobre los diferentes cambios sobre que se dan pues en, nuestro, en nuestra naturaleza, pues entonces vemos que esto pues es algo que se produce en nuestro ambiente, en nuestra naturaleza, como son pues los terremotos y vemos aquí por qué estos se originan de forma repentina. A continuación vamos a leer el siguiente texto. El texto, cuando les digo, es de todo lo que vamos a ver en este momento, de las diapositivas que se van a pasar, pues el cual está basado en lo que es el uso de oraciones impersonales en textos informativos. Esto, una vez que ustedes lo parafrasean, lo van a realizar este parafraseo en sus cuadernos o portafolios. Esto lo van a encontrar en el texto del estudiante en la página número 229. Nos dicen que en la escritura de una monografía u otros textos informativos es común emplear oraciones impersonales que permiten presentar la información sobre algún tema sin dar relevancia a quien lo dice o escribe. Aquí tenemos una forma de información presentada de manera personal. Nos dice que la publicidad nos anima a los adolescentes a consumir bebidas alcohólicas. Ustedes ven, nos está presentando pues aquí esta oración, nos está presentando con lo relacionado en lo que va la monografía que se está pues redactando. Luego tenemos aquí una información presentada de manera impersonal. Recuerden que estamos hablando del uso de oraciones impersonales en textos informativos. Entonces aquí nos dice la siguiente oración: los adolescentes son animados a consumir bebidas alcohólicas por la publicidad. Es decir, estas oraciones pues nos están dando a entender que promedio nos dan aquí pues vemos que la publicidad pues es de mucha, sirve como un medio persuasivo, trata de persuadir. En este caso nos hablan de los adolescentes por medio de sus publicidades, ya sean estas por televisión, por vallas publicitarias, etcétera, etcétera. Entonces hacen que las personas sean atraídas por este tipo de publicidad y busquen, pues en este caso, si ven una nueva bebida, un ejemplo, una nueva cerveza, algo que contenga alcohol, entonces por la curiosidad de saber, entonces esto llama la atención y muchos pues si no lo toman ya como solamente una degustación, sino que ya lo toman como un hábito y esto los conduce pues al consumo de bebidas alcohólicas. Es un ejemplo que yo les estoy pues en este caso parafraseando con lo que yo estoy observando aquí. Nos dicen que las oraciones impersonales son las que carecen de un sujeto concreto a quien se le puede atribuir la acción que refiere el verbo. Por ejemplo, mañana lloverá. Entonces, ¿cuál es la acción aquí del verbo? De que el verbo en este caso, ¿cuál es la acción que tiene aquí? La acción de esta oración, pues es la que en este caso va a llover, ¿verdad?
Luego tenemos acá las siguientes oraciones impersonales. Nos dicen que son oraciones unimembres, pues se apartan de la estructura oracional clásica, como es el sujeto, que este tiene pues un núcleo nominal, más el predicado, porque es un núcleo verbal. En ella solo hay un verbo que describe un hecho o más circunstancias. Vamos a ver los tipos de oraciones impersonales. Dentro de las oraciones impersonales se reconocen 4 categorías frecuentes. ¿Cuáles son esas categorías frecuentes? Las oraciones que describen fenómenos meteorológicos, oraciones que describen una obligación, oraciones de impersonalidad semántica y oraciones de impersonalidad expresada mediante la palabra o la frase se. Cuando hablamos en las primeras oraciones que describen fenómenos meteorológicos, nos dicen que es claro que es imposible atribuirle a un sujeto activo estas circunstancias. Son oraciones impersonales, pues, que pueden formularse en presente, en pasado o en futuro. Siempre se mantiene la condición de impersonal. Por ejemplo, estuvo lloviendo toda la noche. Ayer finalmente nevó. Entonces, si ustedes se dan cuenta que tenemos esta oración carece de sujeto. Toda la acción en este caso se la recae es en el verbo. Y tenemos que esta oración pues no contiene un sujeto, pero nos está dando pues lo que nos indicaba en la parte anterior, pues que es una de las características de las oraciones impersonales. Luego, en las oraciones que describen una obligación, estas utilizan la construcción verbal, es decir, haber que, conjugada en presente, pasado, futuro. Por ejemplo, hay que llamar a un médico, hubo que acomodar todo en 5 minutos. Entonces vemos que estas se utilizan en las oraciones que describen una obligación, pues estas utilizan la construcción verbal haber que. Luego, pues, tenemos las oraciones de impersonalidad semántica, pues vemos que existe alguien que realiza la acción, que describe el verbo, pero se desconoce quién es y por ende no se la puede nombrar de manera concreta. Y se suele pues optar por exponer el verbo en plural. Por ejemplo, llaman a la puerta. Luego tenemos las oraciones de impersonalidad expresada mediante se, que estas pues existe alguien que realiza la acción descrita por el verbo, pero no se lo nombra porque se desea mantener en reserva o porque se considera que no viene al caso nombrarlo y se prefiere dejar la posición destacada al hecho y no a quien lo realiza. Por ejemplo, se vive mejor en el campo que en las grandes ciudades. Pasemos a la siguiente. Vamos a leer las siguientes oraciones que presentan información de manera personal y las vamos a transformar en oraciones impersonales. Las vamos a escribir en nuestro cuaderno o en nuestro portafolio. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, muchas tiendas venden grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Esta oración está pues redactada de manera o presentada de manera pues personal. Esta oración, una vez que se transforma a una oración impersonal, queda de la siguiente manera: grandes cantidades de bebidas alcohólicas son vendidas por muchas tiendas. Es lo que ustedes van a realizar con las 3 oraciones que tienen aquí. Estas oraciones personales, las van a transformar en oraciones impersonales guiándose por el ejemplo. Luego nos pide que se lea los siguientes ejemplos de oraciones impersonales. Vamos a observar que lo importante es exponer lo que se sabe sobre cierto tema sin importar quién lo dice o escribe, ni precisar exactamente a quién le ocurre o pasa. Por ejemplo, aquí tenemos oraciones impersonales. Nos dice la primera: el consumo de alcohol es promovido en las reuniones sociales. Luego tenemos otra que nos dice: aumenta el consumo de alcohol entre las mujeres. Se prohíbe la venta de alcohol a menores. Y la última dice: hay cerveza sin alcohol.
Luego acá tenemos estas cómo se construyen. Vemos que la primera pues se construyen pues con el uso de la voz pasiva, la otra con verbos que pueden usarse impersonalmente, con el uso de se, con verbos haber, hacer en su conjugación, hubo, hace y hay. Todas estas formas son en este caso para construir las oraciones impersonales. Una vez que hemos nosotros realizado la lectura, lo referente a las oraciones impersonales, ustedes lo tienen igual en su texto, vuelvo y les repito, de lengua y literatura de 10º año. Vamos a realizar 20 oraciones impersonales con cada una pues de las categorías que vimos. Recuerden que habían 4 categorías en los tipos de oraciones impersonales. Entonces vamos a hacer 5 por cada una de las categorías. Aquí tenemos, por ejemplo, les muestro unos ejemplos. La primera nos dice, basta con algo de dinero para poder disfrutarlo. Hay que poner la mesa antes de que lleguen con la comida. Este martes lloverá torrencialmente y habría que empezar a empacar. Recuerden los verbos que se utilizaban, el verbo haber, había y muchos más que teníamos ahí en los ejemplos. Ustedes pueden tomarlo como guía para poder desarrollar o elaborar sus oraciones. Es todo por el día de hoy. Quedamos en lo que ustedes van a realizar pues esta actividad que tienen, las 20 oraciones impersonales y pues el parafraseo del texto que se les presentó en las diapositivas anteriores. Dudas e inquietudes despejaré pues a partir de las 13:30. Bendiciones para cada uno de ustedes y pues estaremos conectándolos en el horario indicado.